Aquí en Pueblo Nuevo, Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo, en este compromiso entre Academia Puerto Cabello y Deportivo Táchira, un partido, y lo decíamos en medio de la transmisión, que esperábamos mucho más por la calidad de la nómina de ambos equipos, ¿no? Son dos equipos que se armaron perfectamente para competir arriba y lamentablemente hoy el espectáculo terminó siendo más un poco del arbitraje que del propio fútbol como tal o de los equipos, porque aparte del tema de las expulsiones, mala toma de decisiones por parte de Ronnie Cueva, pero entender también que Táchira termina siendo, sobre todo en el primer tiempo, superior a Academia Puerto Cabello, generando gran cantidad de ocasiones claras al arco de Luis Romero hasta que estuvo hasta la expulsión y no pudo terminar de concretar la falta de efectividad, más allá del penal errado por Cariaco González, ¿no? Porque tuvo jugadas de elaboración por la vía aérea, por bajo con Alberto Peñaranda y con varios futbolistas, pero no terminó de encontrar el gol que rompiera ese cerco de Academia Puerto Cabello, que en la previa lo analizábamos. Era un equipo que iba a venir a defenderse con esa línea de 3/5 y de tratar de sorprender al contragolpe, como lo hizo varias veces con esa velocidad que les caracteriza en varias zonas de la cancha. Entonces, bueno, lamentablemente no terminó Táchira de encontrar esa claridad y me parece que en el segundo tiempo termina nublándose allí en la parte o en el último tercio de la cancha para encontrar hay situaciones sí, ahí en la parte baja. Creo que vamos a tener que salir un poquito del contexto de la cámara, mi estimado Marcos, para poder darle a nuestros oyentes, discúlpenos si nos salimos aquí del formalismo, porque hay algunas situaciones que se dan en la parte externa, discusiones entre algunos jugadores del banco de suplentes del Deportivo Táchira, otros de Academia. Claro, no pasa de apenas discusiones, ¿no? Vamos a ver. Entonces, el cuerpo arbitral ya viene saliendo. La figura de la cancha, dan indudablemente al cancerbero Andrés Merín. Tapó el penal allí a Cariaco González. Y bueno, también hay que hablar de que hay jugadores de Academia Puerto Cabello que van a saludar deportivamente a algunos jugadores de Táchira. También, así como decimos una cosa, decimos la otra. Y otros pues también saludan a algunos aficionados. Bueno, entonces en este partido que se ha dado aquí en Pueblo Nuevo. Sí, decía que en el segundo tiempo Táchira se quedó sin claridad. Es cierto que la cartulina roja de Alberto Peñaranda pues mermó un poco por allí la elaboración de juego, porque Cariaco González nunca terminó de tener un buen partido y es por eso que se da también la salida temprana, más allá de la molestia del jugador. Que por el interno Jason Pavón, nuestro compañero, nos enviaba una imagen de Cariaco golpeando el asiento del banco de suplentes, pero a ver, capaz la propia frustración sea por el mal rendimiento que tuvo él, porque es una realidad. También. Y no viene teniendo buenos partidos y creo que es por eso el que se termina dando la salida del futbolista que vino de Junior de Barranquilla. Lamentablemente Táchira en el segundo tiempo careció de ideas, es una realidad. Balsa poco a poco se fue diluyendo por el desgaste físico, perdió ese protagonismo o esa preocupación que le había generado en el primer tiempo a la línea de 3/5, y creíamos, porque para el segundo tiempo con el ingreso de Dimas Mesa, Zaragoza rompe la línea de 3/5 para poner una línea de 4 y darle más volumen en el ataque de Academia Puerto Cabello. Pensábamos que con la línea de 4 iba Táchira a ingresar con más facilidades allí para el área de Puerto Cabello, y no terminó siendo de esa manera, porque un Sosa bastante aislado, participativo, pero muy aislado. Luego sale Cariaco, ingresa Sayomo, que es cierto que tuvo muy buena participación, pero no jugando tan cercano a Sosa como lo llegaron a hacer por allá en el año 2024, en el primer semestre de esta temporada, y no terminó nunca Táchira de engranar en ese último pase, en ese último tramo de la cancha. Nunca terminó de encontrar la claridad posible para abrir el marcador y a ver, Merín, hay que decirle, y bastante merecido, porque es la figura del partido por el penal, pero nada más, porque en el segundo tiempo no fue exigido. Solo aquella de Roberto Rosales pegado a la línea final, que sacó una mano providencial allí, que no dejó centrar.
pero iba a un centro, pero hablo en cuanto a remates por allí. No, ya después no tuvo. No. Entonces, eso habla de la poca profundidad que tuvo Táchira en ese frente de ataque, lamentablemente, y nunca terminó de encontrar la zona o el arma para hacerle daño a Academia Puerto Cabello, que con el pasar de los minutos en el segundo tiempo se fue conformando con el 0-0. Es un punto que si hacen la tarea en casa, pues a la larga les va a servir y mucho para clasificarse a los cuadrangulares, pero Táchira deja pasar una oportunidad, se mantiene en el tercer puesto del torneo clausura con 21 puntos, superando por 1 a Caracas y a Monagas, y la próxima semana va a tener que afrontar un compromiso contra el ya descendido Yaracuyanos. Es correcto. Así que bueno, no se pudo descifrar el esquema del profesor Eduardo Zaragoza por parte de Edgar Fernando Pérez Greco y sus dirigidos. No ha podido Táchira capitalizar las opciones o las pocas que se generaron de cara a gol allí. No se pudieron materializar. La más clara, indudablemente, el tiro penal que tuvo Luis Cariaco González. La atajó muy bien el cancerbero Andrés Merín. Pero son las cosas que se dan en el fútbol. Se conforma con ese punto Academia Puerto Cabello y están buscando la clasificación. Decía Jenser, son dos equipos extraordinariamente bien conformados, dos buenas nóminas, pero Academia Puerto Cabello, siendo reales, siendo honestos, está de ver en este torneo. Sí, sí. Porque tiene muy buena nómina y está de ver, está peleando ser octavo para entrar entre los 8, valga la redundancia, para estar en los cuadrangulares con esta nómina que tiene. Bueno, ellos saben lo que significa San Cristóbal, lo que significa Pueblo Nuevo, lo que representa llevarse un punto. Y ojo que nos ha costado con Academia Puerto Cabello en los últimos tiempos, ¿no? Lograr sacar resultados acá. Cuando se perdió el invicto con Juan Domingo Tolizano, con Zaragoza, y antes con Juan Domingo, claro, cuando estaba dirigiendo a Academia, ganó aquí 2-0, también con solidez. Ahora se lleva otro punto. Bueno, son de esas cosas en el fútbol donde no se puede sacar los resultados como se prevé. La afición se va un poco decepcionada por el hecho de que se pensó que se iba a dar más. Lamentablemente pesó la expulsión de Peñaranda, se quedó con 10 Táchira, pero el hecho de que se haya ido Luis Romero, pues si a ver vamos, ¿no le perjudicó? Claro. No le perjudica porque entra Merín y entra en el cuento rapidito, porque entra a atajar el penal o a participar en la acción del penal y lo ataja. Y en frío, porque ni siquiera calentó. Sí, en frío, eso, no pudo calentar, eso es correcto lo que dice Jensen. Ataja el penalti, lo ataja, ¿de qué manera? Porque el penalti, Cariaco le pegó muy bien a la pelota, solo que bueno, la tapó el arquero y son virtudes también del contrario, eso hay que decirlo. Y se lleva un punto importante, pero de ahí a Táchira le pesó el hecho de no tener a Peñaranda por ese nivel. Pudo respirar Cassiani con todo y que se le arrimó Roberto Rosales por ese sector. Pudo respirar entonces el lateral de Academia, que también fue amonestado prácticamente finalizando el partido después de que había pegado a lo largo del partido. No es porque las situaciones tienen que darse como nosotros decimos ni nada por el estilo, pero habiendo o existiendo una situación como es la herramienta, la situación no, existe la posibilidad de la consulta y usted tiene una herramienta tremenda que se llama video asistente referee para el árbitro. Es decir, usted puede consultar el VAR en ciertas y determinadas situaciones. Con tantas cosas que se dio, usted podía consultar el VAR puede, creo que, intervenir y hacer el llamado en una acción brusca de juego, en una acción de golpe. Por allí está en la señal nuestro buen amigo José Gregorio, al cual saludamos también de la radio hermana también de San Antonio del Táchira. Fiesta en San Antonio, sí señor, el saludo para él. Pues entonces, por supuesto, que vienen a saludarnos también aquí en la cabina, son nuestros amigos de hace muchísimos años. Entonces también no se utiliza esa herramienta y el arbitraje termina siendo flojo, deficiente, se pasan muchos aspectos, situaciones en las cuales no debemos pasar. ¿Por qué? Porque resulta que a nivel del arbitraje venezolano, a nivel internacional, se crece, pero en la liga se demuestran deficiencias. Ya lo han hecho Valenzuela y Alexis Herrera y lo hemos destacado en muchas oportunidades anteriormente, cuando lo han hecho bien, pero cuando lo han hecho mal también hemos hecho las observaciones de rigor. Entonces, en ese tipo de partidos, cuando tenemos los ejemplos en el fútbol internacional, qué tipo de acciones como los pisotones que se dieron en el día de hoy, que sufrió Balsa, pisotones en el pie como tal, pisotones al tobillo, son tarjetas rojas. Entonces usted no puede dejar pasar este tipo de acción, son básicas de fundamento en la aplicación del VAR. Y el tema es el criterio dependiendo de la camiseta, porque por una acción similar fue expulsado Juan Carlos Ortiz contra La Guaira. Ajá, 1, 2. En el día de hoy, ¿qué pasó con Peñaranda?
También. Lo revisaron en el VAR, revisaron la acción de Peñaranda en el VAR. Roja. Nadie dijo nada. Sí, está bien. Ajá, y entonces en la que sufrió Balsa. Y la de Rosales. Era demasiado claro. Sí, sí. El penalti era demasiado claro, no había para dónde agarrar. El mismo Romero se fue haciéndose el de... Ni reclamó. No, claro, ni reclamó. No dijo nada porque sabía que el penal era claro. Los jugadores de academia no dijeron nada y bueno, lo que estaba era esperando a que no le mostrara el señor Ronnie Cueva la tarjeta roja, la segunda amarilla y luego la roja, la cual se dio. Allí es donde nosotros hablamos durante la semana en nuestro espacio en Juego FM que da igual si hay VAR o no, si las decisiones las siguen tomando las mismas personas. Y me sorprende a mí porque en el VAR estaba el que es quizás uno de los árbitros mejores valorados por Conmebol a nivel internacional en el VAR, que es Juan Soto. Juan Soto, claro, entonces, árbitro mundialista. Claro, entonces lamentablemente termina siendo el arbitraje, por más de que uno a veces intente evitarlo, y el arbitraje termina siendo protagonista y eso perjudica el juego, porque hablábamos en la previa que esperábamos un partidazo y aquí no me refiero solamente a Táchira, a Academia Puerto Cabello también, porque son dos muy buenas nóminas, dos equipos que probablemente vayan a pelear el campeonato y lamentablemente por el arbitraje, las expulsiones, el tema de las interrupciones constantes, no mostrar carácter cuando tenía que hacerlo, termina ensuciando un partido que desde la previa pintaba mucho y terminó prácticamente en poco y nada. Sí, señor, porque tenía que ser un espectáculo bueno, acorde a lo que representan las plantillas, a lo que representa este escenario del fútbol nacional y todo el entorno que lo daba como tal. Último partido de la jornada, de cierre esta la número 11 del torneo clausura de esta temporada 2025. El saludo para Alexander Carrero, que está en sintonía, nuestro buen amigo Alexander Alberto Carrero, que nos indica que Peñaranda no está para jugar. Rosales lo premiaron, sí, nosotros dijimos en la previa que Roberto Rosales, o sea, tuvo una muy mala actuación en Acarigua y venía con unos partidos muy flojos y lo que aplicó Pérez Greco fue el criterio de que tenía estos partidos era para la gente de la experiencia. Bueno, respondió en la cancha, porque respondió, no podemos decir lo contrario, pero sí, un jugador como Juan David Sánchez, que venía en un gran nivel, pues tuvo un partido, digamos, medio discreto en Acarigua y de una vez al banco y hoy no juega. Entonces, pero probablemente sea titular y como central por izquierda contra Yaracuyano, seguro, porque no va a estar Maidana. No va a estar Maidana y va a ser titular y el muchacho va a aprovechar la oportunidad, tengamos la seguridad y la certeza que Dios mediante así será. Pero bueno, él dice que Alexander nos indica que con la salida de Peñaranda y la expulsión de ellos, pues Táchira fue que mejoró, claro, porque se vio obligado Zaragoza a sacar a Ponce, pero cuando metieron en segundo tiempo a Dimas Mesa, chao. Se acabó esa lucidez que había, que podía generar el gol. De acuerdo a Alexander, sí había una lucidez allí, una claridad, pero después metieron a Dimas Mesa, que después de manera inexplicable, pues Zaragoza lo saca, pero es por la parte táctica, netamente táctica, para hacer ingresar allí a este muchacho, al jugador Jason Martínez, a ponerlo a hacer un trabajo de tapar la salida del que está dando mala vida, o sea, Roberto Rosales. Pero entonces... también dice Alexander que Peñaranda no marca diferencia, al contrario, muy desordenado y aparatoso para marcar. Y ahí, claro, sí, Alexander, ahí fue donde se vino la roja. La roja inapelable. Y no había que decir nada. A mí me sorprende un poco cómo Táchira... Gracias a Alexander. Cómo Táchira no utilizó a lo largo del partido. En los últimos minutos lo hizo, pero más por inercia propia del partido. Pero como tal, en todo el desarrollo del juego, no atacar la banda de Yaniel Hernández, que es un jugador que carece de características defensivas, que por eso le costaba tanto cuando jugaba en Táchira y funcionaba más cuando jugaba en línea de 3 que en línea de 4, porque es un jugador que va muy flojo a la marca y Táchira ahí teniendo... Había que explotar esa espalda. Claro, con Sosa, con las proyecciones de Teto, que se proyectó a lo largo del partido, pero fue un recurso que Táchira poco utilizó. Y utilizó a Cassiani, que en la previa lo decíamos, es el jugador de más características defensivas, el jugador que va más férreo a la marca, y lo vimos porque pegó hasta cuando quiso, y hasta el minuto 67 no le mostró la amarilla Ronnie Cueva. Entonces, son cosas que... Lo que pasa es que para tapar a Teto, disculpe Jason, también tenía Agudo por allí, ¿no? Claro. Había que vigilarlo constantemente porque qué jugador... si la figura no era Merina, era Agudo. Sí, por el correcto. Comportamiento técnico-táctico en el campo fue valiosísimo para Academia y para Zaragoza. Entonces, me sorprendió un poco eso, pero bueno, Táchira decidió optar más por la banda izquierda, donde Peñaranda estuvo en el primer tiempo. Generó un par de situaciones de peligro, pero ya con la expulsión queda Táchira mermado en esa zona. Si ya con 11 estaba viendo poco provechoso esa banda de atacar la banda de Cassiani, me sorprende por qué no lo leyeron de esa manera de atacar por la otra. Aparte es un jugador que conocen a la perfección.
Estuvieron sí. trabajando durante casi 2 años, más de 2 años con él. Sí, claro. Y ya los futbolistas lo conocen de sus virtudes, de sus debilidades. Y, a ver, me parece que Táchira hoy desaprovecha una ocasión importante para acercarse más al liderato, aprovechando que había fallado Carabobo el viernes, que había empatado, y bueno, se mantiene la diferencia entre estos dos equipos. Es correcto. Y bueno, también el hecho de que Juan Carlos Ortiz ingresa al partido, creo que un poco tarde para aprovechar las cualidades de Juan Carlos. Claro, no está adaptado a estar jugando constantemente como 9, pero de acuerdo a su biotipo y de acuerdo a las circunstancias del partido, pues se podía utilizar como tal. Así lo ve el técnico Edgar Fernando Pérez Greco, lo hace ingresar a cumplir esa función, pero lamentablemente no se pudo y fue víctima en 2-3 oportunidades del fuera de lugar, acción y recurso defensivo totalmente válido, que aplicó muy bien allí Academia Puerto Cabello, y no se pudo explotar ese factor allí con Juan Carlos Ortiz, que pienso que con unos minutos más hubiese estado con posibilidades, dado que es uno de los goleadores del equipo en este torneo clausura. Sí, bueno, correcto. Y bueno, ya veremos cómo va ahora a rearmar Greco este equipo, porque va a tener ya 2 bajas para la próxima semana. A Mauro Maidana y a Alberto Peñaranda. Más allá de que ya Táchira está clasificado, debe salir a hacer la tarea, sí, claro, en San Felipe. Primero, para volver al camino de la victoria y recuperar la confianza que ha seguido perdiendo en los últimos partidos, porque ya Táchira arrastra 3 partidos en fila sin ganar. Monagas por Copa Venezuela, Portuguesa por el torneo local y ahora ante Academia Puerto Cabello. Entonces necesita volver al camino de la victoria, sí, para llegar con confianza a los cuadrangulares, porque a mí no me cabe la menor duda que este equipo va a competir en los cuadrangulares para meterse a la final, sí, pero necesita ir recobrando esa confianza que ha ido perdiendo en estos últimos partidos, ajustar algunas cosas allí dentro del parado táctico, también el funcionamiento colectivo del equipo y algunos detallitos individuales por allí. Así que bueno, Táchira, aparte, dentro de lo negativo que se puede sacar por allí de no haber ganado el partido, llega a 30 partidos o a 30 compromisos sin conocer la derrota en Pueblo Nuevo. Que es importante. Correcto, más de un año. Y vale la mención porque en el cuadrangular la localidad juega un papel importante. Si Táchira gana los 3 partidos en Pueblo Nuevo, tiene un pie en la final. Ese otro pie lo certifica ganando al menos un partido fuera de San Cristóbal. Sí, como señor, lo hizo en el torneo de apertura. Es correcto, y ahí estaría buscando la posibilidad cierta de estar en la gran final, pero bueno, ya estaremos dándole a ese tema más adelante, porque es el trabajo que tiene que seguir haciendo el Once Aurinegro. Seguramente para la próxima semana por Alberto Peñaranda, el hombre a estar es Daniel Sayomo, para buscar darle allí continuidad, ritmo. Se vio bien Sayomo también en lo que pudo aportar y lo que pudo gestar. Lo que faltó fue la profundidad y en el último cuarto de cancha haber tenido más claridad y la poca que se tiene, contundencia para pegar, que hoy vimos, pese a todas las cosas, a Cova, que pegó un tiro muy bueno en el primer tiempo, que la pudo contener Merín allí, ya estaba así, Merín, Luis Romero, le sacudió las manos allí Luis Romero, y otra de Oscar Hernández también, que intentó sorprender en el segundo tiempo, que son las acciones que tienen que haber los volantes 5 o los de volantes de primera línea, que cumplen esa función y que van al desdoble en este fútbol moderno. Miren, tienen que patear al arco, no se concibe en el fútbol actual volantes de contención que no se patee a gol, eso no aplica. Táchira tiene que volver a ese recurso, porque desde afuera del área ni se asusta a nadie. Entonces es un recurso que hay que explotar allí, y vimos hoy que Cova y Oscar Hernández por lo menos lo intentaron. Dice José Félix Carreño, triste este Táchira, jugó mejor en la primera parte, en la segunda parte estaban liquidados físicamente. Jason Pavón, ahora fuera de todo, muy gris esta Academia, tácticamente no propuso mucho. Bueno, muy bien, y ya con Monagas sí se perdió, claro, en la Copa Venezuela. Claro. Digamos, al margen, nos ratifica pero no, esos 30 partidos por Liga Fútbol. Sí, para aclarar, porque también se perdió en Libertadores. No, los 30 juegos es por la Liga Fútbol totalmente, ¿no? Es correcto. Que con Monagas se perdió Copa Venezuela, y Libertadores también se perdió aquí en San Cristóbal, estos partidos que, bueno, ya hemos tocado con lujo de detalles. Bueno, Jenser, gran trabajo en el día de hoy.